¿Has sentido alguna vez que las personas que están a tu alrededor no te comprenden? ¿Has experimentado esa sensación de soledad o de ansiedad debido a que los problemas son tan grandes que sientes que tu mundo a tu alrededor se ha derrumbado o se está derrumbando? Esas situaciones que vienen a nuestra vida en las cuales hay personas que están buscando nuestro mal, buscando dañarnos, son situaciones en las cuales sentimos estamos entre la espada y la pared. Pero a pesar de esta situación, a pesar de esta condición, la Biblia nos llama a, como decía el salmista, clamar a Dios. Y el Salmo 17 que hemos venido estudiando en la palabra, hemos de considerar lo que el salmista le dice al Señor cuando se siente afligido, desesperado, angustiado, con enemigos que quieren su mal. Pero la reacción del salmista es un desafío motivador para enfrentar las situaciones difíciles. Veamos qué dice la palabra de Dios y aprendamos en esta oportunidad el consejo acá en Tips y Pensamientos Bíblicos. Estudio del libro de los Salmos, el capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra: tú, fíjate bien en esta palabra tan preciosa, tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué maravillosa declaración. ¡Qué oración tan poderosa! Hemos venido estudiando este salmo ya por 4 o 5 oportunidades y vamos avanzando en su estudio, pero vamos desglosando versículo a versículo prácticamente y nos deja la experiencia de poder sentir que Dios nos está hablando. En medio del conflicto, en medio de la situación, en medio de la aflicción, en medio de la preocupación, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis familiar, en medio de todas estas situaciones, Dios nos está hablando. Los creyentes debemos tener la perspicacia o la oportunidad de ver que muchas veces los desafíos que enfrentamos en el día a día pueden ser utilizados como oportunidades para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual. Porque si desde un principio lo tuviéramos todo, ¿acaso valoraríamos las cosas que tenemos? ¿No es más bien que aprendemos a valorar las cosas cuando nos ha costado obtenerlas? Cuando nos ha costado, en el matrimonio nos costó mucho llegar a que nos dieran el sí, acepto. No es que valoramos a esa persona un poquito más porque reconocemos que fue por la ayuda de Dios y la perseverancia que podemos llegar a estar con la persona amada. Ciertamente las cosas se valoran más cuando es un proceso que implica esfuerzo. Nosotros como creyentes estamos llamados a enfrentar los desafíos de la vida. ¿Por qué? Porque estamos contracorriente. Somos ajenos al sistema de valores de este mundo. Hemos decidido dominar esta carne en el nombre de Jesús. Hemos decidido pelear la buena batalla de la fe, perseverar en los caminos del Señor y por tanto tenemos en contra al enemigo eterno de la humanidad, Satanás, y que el Señor lo reprenda con sus trampas, con sus huestes de demonios, tratando de hallar una manera para perturbarnos, para quitarnos la paz, para lograr que dejemos nuestra fe. Ciertamente el enemigo había motivado, había levantado con sus influencias de perturbación a un grupo de personas que andaban siguiendo a David. Y David estaba en una condición, el salmista estaba en una condición de que se sentía afligido, se sentía preocupado. Pero un elemento que siempre hemos dicho, una de las características del salmista es su sinceridad, al expresarle a su Dios cómo él se sentía. Quizás nosotros podemos aprender mucho de esa característica tan preciosa del salmista, porque
El salmista le expresa a Dios lo que él anhela, lo que él desea. Y Dios no es un espectador en el cual no se involucra con la humanidad. Para ti, mi estimado, que le entregaste tu vida al Señor, es un Padre amoroso que conoce todo de ti y que está dispuesto a estar pendiente de responder a tus oraciones. Pero lo que pasa es que muchas veces esas oraciones faltan, no están. Asumimos que Dios en su omnisciencia no necesita que nosotros oremos porque Él ya sabe lo que está ocurriendo. Mas la palabra de Dios nos dice y nos invita a orar sin cesar. Porque en muchas oportunidades la vida traerá pruebas y dificultades. Pero estamos llamados a todas las cargas, traerlas delante del Señor. Estamos llamados a cada decisión consultarla a los pies del Señor. Es decir, pedir la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia, la ayuda divina en medio de aquellas situaciones y aquellos conflictos. Mi estimado, tú sabes que como padre, si tu hijo te pide algo de comer y por alguna razón se han saltado un tiempo y él está ya desesperado y quiere comida, tú vas a hacer como padre el esfuerzo por darle algo de comer para que él sacie su apetito, aun si tú te quedas con hambre. ¿Cuánto más el Señor no ha de dar buenas dádivas, dice la palabra? Pero ¿cuál es la parte nuestra? La parte nuestra es hablar con nuestro Dios. ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuáles son tus sueños? Tú estás llamado a esforzarte, pero parte de ese esfuerzo es esforzarte en la comunicación con nuestro Dios. Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es en quien podemos recurrir. Y la palabra, cuando hemos estado estudiando estos salmos, nos invita a desarrollar esa confianza en el Señor. Pero esa confianza solo se desarrolla, fíjate bien, cuando hay una comunión con Dios. Porque esa confianza es el resultado de conocer de Dios. Detengámonos un poco y consideremos la palabra que este salmista escribe en el versículo 7. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Es decir, David estaba declarando una característica del Señor. Y es como cuando tú conoces a un amigo y tú le conoces perfectamente, tú le conoces mucho porque has pasado tiempo con él, le sabes ver los gestos, sabes cuáles son los patrones de conducta de esta persona a la que tú aprecias, a este estimado amigo al cual tú quieres mucho. De igual manera con Dios, cuando el creyente invierte tiempo en estar con Dios, aprende a conocerle, aprende a ver en medio de las crisis, de las situaciones de la vida, el desafío que Dios está poniendo. Aprende a ver que Dios nos está en medio de esa situación, en medio de ese conflicto, presentando una oportunidad. Una oportunidad, me dirás. Tengo una crisis financiera, una crisis familiar, y me estás diciendo que Dios está presentando una oportunidad. Así es, porque nos está motivando a depender más de Él. Porque muchas veces tomamos decisiones y no tomamos en cuenta al Señor. Y cuando no le tomamos en cuenta, no siempre, pero en algunas ocasiones, aquella decisión que hemos tomado, sin tomarla en cuenta, sin pedir la guía del Espíritu, las cosas salen mal. Se genera un problema, un conflicto, una situación. Y empezamos a clamar a Dios. Y qué bueno que lo hacemos, qué bueno que aprovechamos esa oportunidad. Aparte que, como hemos mencionado, también el enemigo nos ataca, nuestra carne nos tienta, el sistema de valores quiere influir en nuestra forma de pensar. Pero en medio de todo eso, debemos reconocer
que tenemos la opción poderosa de hablar con Dios, de orar, de pedirle a Él, porque hemos invertido tiempo en esa comunión. Si tú, mi estimado, no has invertido tiempo en tu relación con Dios, fíjate bien, si tú no has invertido tiempo en tu relación con Dios, ante los problemas, ante las situaciones, tú vas a recurrir a tus medios, tú vas a recurrir primero a tus amigos, a tus conocidos, a aquellas personas influyentes, vas a tratar de resolver totalmente el problema tú al principio. Porque es tremendo, pero la comunión con Dios es la que genera confianza. El salmista ante cada situación, si bien buscaba consejo, él buscaba depender de Dios primeramente. Y hay un problema muy grande cuando el ser humano no depende de Dios, y depende de sus fuerzas, y depende de sus medios, y depende de sus amistades. ¿Y cuál es el problema? Podrán decir. Es que el orgullo se está instalando en el corazón y hace que el hombre trate de ser prácticamente independiente de Dios. Y el Señor advierte contra eso. Jeremías, el profeta, dice, Jeremías 17:5, así dice el Señor. Esta es una palabra fuerte. Tomémosla en el contexto bíblico que refiere la palabra. Pero Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es una palabra bastante fuerte, pero ¿es que el mal viene de Dios? No, es que el resultado de apartar tu corazón de Dios, de dejar de confiar en Él, de dejar de depender de Él, es que ponemos la esperanza en los hombres y los hombres van a fallar. Ponemos la esperanza en nuestra fuerza y nosotros nos vamos a fallar a nosotros mismos. Estamos llamados a ser dependientes de Dios. Te invito en esta hora a que en lugar de estar tratando de resolver todos los problemas tú solo, porque puede ser que algunos de estos problemas llegaron a un punto que ya no tienen solución humana, por lo menos ya no la haya solución humana en tus fuerzas, busca ayuda a tus amigos y a tus consejeros, ya no le hayan solución tampoco. Si el problema ha llegado a ese punto, reconozcamos que muy posiblemente hace ya buen rato dejamos de poner nuestra confianza en Dios. Hace buen rato dejamos de invertir en nuestra relación con Dios tiempo. No apartamos para orar, no apartamos el tiempo para leer la palabra, no apartamos el tiempo para congregarnos, no apartamos el tiempo para alabar y adorar a Dios. Y por tanto, esa comunión se ha debilitado y por tanto empezamos nosotros a orar sin darnos cuenta, confiando en nuestras amistades, en las personas que conocemos, en los que nos rodean, en nuestras fuerzas, pero apartamos nuestro corazón del Señor. A eso refiere el profeta Jeremías. Y ciertamente, el salmista, fíjate bien qué palabra más poderosa, está pidiéndole a Dios que obre sobrenaturalmente, porque dice el Salmo 17:7, es tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Le dice, dame una muestra de tu grande amor. El salmista le está pidiendo a Dios que obre sobrenaturalmente, es decir, obra como solo tú sabes hacerlo. Qué maravilloso, porque cuando había una necesidad, hemos venido estudiando los salmos, cómo David clama a Dios. Cuando había una petición, cuando se siente atacado, como en este versículo, él está clamando a Dios. Cuando hay un anhelo en su corazón, él está presentándose delante de Dios. No está diciendo, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, como unas caricaturas que salían, ya tengo el poder. No, él está siempre dependiendo de Dios. Pero esa dependencia generaba confianza, porque había un tiempo invertido en su comunión con Él. Ahora, muchos quieren tener la confianza de David. Te pregunto, ¿cuánto tiempo le has dedicado este día para alabarle? ¿Te acordaste de él al despertarte? ¿O te estás acordando ahora a causa de los problemas, de las necesidades, de las peticiones, de tus anhelos que no se han logrado? Pero bueno, fuera porque la razón por lo que fuera.
Si estás acordando del Señor es una bendición. Pero David sabía lo ventajoso, que era expresar esas necesidades, esas peticiones, esos anhelos delante del Señor. Por ello, cuando estés expresando tus anhelos, tus necesidades, tus deseos, si te sientes triste, si te sientes deprimido, te sientes atacado, si te sientes rodeado por un montón de problemas, te invito a que ores y empieza a exponer ante el Señor cada problema. Y si has de tardar pues un par de horas en la noche exponiendo cada problemita, exponlo y clama a Él misericordia y pide su ayuda y ruega su ayuda. La oración es una de las mejores herramientas que el creyente tiene para fortalecer su alma. Mi estimado, ojalá pudiésemos aprovechar estas crisis, estos problemas que tenemos hoy en día para fortalecer nuestra alma, para venir delante de Dios en oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos para orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos para exponer esas peticiones delante de Dios? El salmista conocía la bendición existente al exponer sus peticiones delante de Dios. Él conocía cómo Dios era bueno para los que le invocan. Si tú estás orando, aunque sea por problemas o dificultades, tú estás actuando según su voluntad. Si perseveras en la oración, tú estás perseverando en su voluntad. Y si después de un par de días sigues orando, tú estás generando los hábitos de acuerdo a su voluntad. Y si fueron los problemas los que te llevaron hasta ahí, gloria a Dios por esos problemas. Aunque hoy no lo comprendas, las situaciones pasan por algo. Dios está tratando con tu vida, con mi vida. Dios es el único refugio seguro al que el creyente puede buscar. Porque te diré algo, este es el segundo punto y el último. La salvación viene de Dios. El salmista conocía el poder misericordioso de Dios. El salmista conocía cómo era que obraba el Señor. Él sabía que Dios le puede librar de sus adversarios. Dios le puede librar de sus perseguidores. Dios te puede librar de tus calumniadores. Dios te puede librar de esas crisis de ansiedad. Dios te puede librar de esos problemas de salud. Dios te puede librar de esos problemas, de esa carga emocional, esa falta de perdón, esas raíces de amargura. Dios puede obrar, pero es porque la salvación, la bendición verdadera, real, que no es apariencia, eso viene de Dios. Porque Dios, mi estimado amado, Dios tendrá cuidado de ti y de tus necesidades. Dios estará pendiente de tus oraciones. Él no es hombre para que duerma, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está siempre en medio de todo. Solo debes buscarlo. Quisiera poder hacerle entender a cada uno que ve este programa que Dios te ama, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero tú necesitas conectarte con Dios. Necesitas restablecer esa comunión. Porque no depende, y escúchame bien esto, Efesios 2:8 lo aclara, esta palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. Juan el Bautista estaba bautizando y un día vio al Señor que se acercaba, y cuando lo vio a lo lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si confiamos en Él, veremos su gloria. Dios vendrá y te ayudará. El salmista decía confiadamente, porque lo había experimentado muchas veces, la salvación que viene de Dios. Es muy tremendo que la palabra nos dice que David decía, dame una muestra de tu gran amor. El término aquí arameo era hacer. Y eso hablaba de fidelidad y amor. Dios le rogaba, el salmista le rogaba a Dios, porque
sus fuerzas eran limitadas. Quizás tú en este momento, tus fuerzas son limitadas y verdaderamente sientes que te falta fortaleza para enfrentar el mañana. Ves un mañana con muchas nubes, muchas limitaciones, muchos problemas y te desanimas. Dice la palabra que el salmista decía: cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Wow, esa palabra es poderosa, porque el término que se ocupa aquí, Ofadam, hace referencia a protección y a refugio divino. Es poderoso porque está diciendo el salmista, estaba pidiendo tres cosas: que el Señor lo cuidara, que él quería sentirse así valioso para Dios, que él quería estar en el lugar más seguro, bajo la sombra de sus alas. Porque déjame decirte, Dios ofrece esperanza a los que confían en Él. Dios no te promete que todo saldrá bien, que todo será color de rosa. Él te promete que va a poder tener contentamiento en un mundo influenciado por el pecado. Tú tendrás contentamiento, que eso sobrepasa cualquier cosa, porque si tú estás contento en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, te sientes bendecido por tu vida, aunque no tengas mucho, pero no te falta nada. Eso es el contentamiento, y Él promete la salvación y la restauración. Te invito. Hay un término precioso aquí: la sombra de sus alas. Ese término implica cobertura, un respaldo. ¿Cuántos no quieren tener por respaldo al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos no quieren tener por respaldo al omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios? ¿Cuántos no quieren tener por respaldo al Señor? Dice la palabra que este término, esquepes, perigón, esquepes hace referencia a eso, a una cobertura, a un refugio, a un amparo. Qué tremendo es cuando las personas van de su país a otro y ahí logran tener refugio, logran tener una provisión, ahí logran tener un amparo, tienen en quién confiar, en quién esperar, tienen una esperanza para salir adelante en ese lugar. Qué bendición es cuando hay una provisión, un refugio, un lugar en donde confiar. ¿Por qué? Porque es una bendición. Porque cuando estás bajo la sombra de sus alas, no hay lugar para el miedo. No, hay lugar para la fe. Cuando estás bajo la sombra de tus alas en tu corazón, sabes que estás en el lugar más seguro. Aunque humanamente pueda decir alguien es inseguro, pero en tu corazón tú lo sabes. Estás en el lugar más seguro, estás bajo su protección, estás bajo la cobertura de su espíritu. David sabía de lo que hablaba. Y hoy, mi estimado, el Señor está llamando a tu vida. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón. El Señor quiere que tú estés en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las finanzas difíciles, en medio de la salud quebrantada. El Señor quiere que tú estés en el lugar más seguro que puede haber. Él quiere cuidarte por reflejo, como la niña de sus ojos. Él quiere bendecirte, mi amada hermana. Él quiere ayudarte, mi estimado joven. Te invita a que hoy tú estés en el lugar más seguro que puede haber. Si tú quieres estar en ese lugar seguro, Dios no tiene interés en un montón de palabras rebuscadas. Dios tiene interés en un corazón sincero, que con sinceridad expresa: heme aquí, Señor, yo te necesito. Mis cargas, mis crisis, mis problemas son demasiado grandes. Ahí donde estás, te invito. Trae tus cargas y tu vida delante del Señor y conocerás lo que es estar bajo la sombra de sus alas, donde no hay lugar para el miedo,
hay lugar para la fe. Cierra tus ojos y dile: buen Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por tu amor y misericordia. Vengo rogando perdón por mis faltas, por mis iniquidades, por mis rebeliones, por mis pecados, porque me he metido en tantos problemas, Señor. Y ahora, escuchando tu palabra, escuchando este salmo, donde el salmista declara que tú obras y liberas al que a ti clama. Tú tienes misericordia y nos muestras tu gran amor. Padre, en esta palabra que declara que tú en tu bondad nos has de cuidar como la niña de tus ojos, que tú has de permitir que estemos bajo la sombra de tus alas. Por esta palabra, Señor, en esta hora he creído y me acerco a ti y traigo todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis luchas, todas mis dificultades, todos mis errores, los traigo delante tuyo. Perdona mis pecados y mis iniquidades. Lávame más y más de mi maldad y toma el control de mi vida, Señor. Padre Santo, lo que el enemigo ha destruido, en esta hora te ruego misericordia. Restáurame, Señor. Restaura mi familia, restaura mi hogar, restaura mi finanza, restaura mi vida. Perdóname tanto error. Ahora yo creo que por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, alcanzo tu salvación y restauro mi comunión contigo. Te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, que laves mi alma de mis iniquidades y que me recibas en tu reino, como aquel ladrón que fue crucificado a tu lado, que no tenía mérito alguno, pero te dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así hoy yo clamo a ti misericordia y te ruego que te acuerdes de mí, Señor, que me renueves y me restaures para poderte servir y seguirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, yo te seguiré y te serviré, porque he visto tu grande amor para los que te invocan de corazón. En tus manos me pongo. Tú me lavas en esta hora con tu sangre preciosa y por tus méritos en la cruz. Yo alcanzo salvación, esperanza y fe. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bueno, si te has quedado con nosotros hasta ese momento del programa, pues te animamos a seguir perseverando en los caminos del Señor. Si hiciste esta oración, te invito a que, sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Si no te puedes congregar en estos momentos, pues pon mensajes de la palabra donde se exalte y glorifique a Jesucristo, donde no se exalte al hombre, donde no se glorifique al hombre, donde el tema principal no seamos los hombres, porque hay demasiado bueno de qué hablar de Jesús para tener tiempo de hablar de nosotros, seres humanos imperfectos y que aún cometemos errores. Así que te invito a estar siempre escuchando y aprendiendo de la palabra, a congregarte, a orar al Señor siempre, cada mañana, cada tarde, cada noche, y verás que Él irá orando en medio del caos de tu vida. Él vendrá ordenando y bendiciéndote. Así que muchas gracias, tú que estás también siempre escuchando este programa, siempre compartiendo, siempre viendo los cortos, siempre aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Muchas gracias por tu apoyo, por tus oraciones, y te invitamos a seguirnos oyendo. Te esperamos el día de mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Somos Tics y Pensamientos Bíblicos y no vamos a correr, vamos a aprender. Bendiciones, nos vemos el día de mañana con palabra de Dios, si el Señor así nos lo permite.